Hola, pues estamos aquí con el portavoz del colectivo feminista y LGTBIQ+, Péntica. Muchísimas gracias de verdad por darnos esta entrevista. A ti. Es un honor y un orgullo para mí. Y bueno, querría empezar hablando sobre qué es Péntica, para que la gente conozca un poco más el colectivo y cómo surgió y cuál fue el inicio. Bueno, pues Péntica en este caso es el colectivo feminista LGTBIQ+, de Beniel. Pero es un adjetivo inventado por Federico García Lorca que significa, o sea, que era un adjetivo para describir aquello, para referirse a la homosexualidad, que era un tema tabú en la época, para nombrar algo, nombrar un tema sin ser nombrado y que sin que los demás se dieran cuenta, ¿no? Y se percatasen, ¿no? Pues decían, ese yo creo que es epéntico, o ese sabe mucho de pentismo, o esta es epéntica. Era una persona rara, especial, del ambiente, igual que en los tiempos de Franco. Luego la cosa pues fue variando. En los tiempos de Franco se decía el término ¿tú entiendes? Y si te contestaba ¿entiendes de qué? Es porque no entendía de lo nuestro, ¿no? Para entendernos en círculos, en el caso de Federico García Lorca, en la generación del 27, círculos íntimos, elitistas del arte y la cultura, entre ellos sí crearon una identidad gay y estaba muy normalizado, pero claro, muy elitista. El pueblo no llegaba a eso. Igual que durante el franquismo las lesbianas, para conocerse entre ellas y reconocerse, decían, ¿eres librera? ¿Te gustan los libros? Las lesbianas tenían fama de montar una librería o que les gustaba mucho la lectura. Pues eso, de ahí viene el adjetivo y tiene una segunda acepción que significa cuando de repente surge algo en un contexto armarizado que nadie lo espera, ni lo apoya, ni lo aprueba. Y viene muy al caso en los pueblos por la homofobia, por la LGTBI-fobia que hay todavía en los pueblos y la cantidad de personas que hay todavía en el armario sufriendo. Y en ese contexto pues surgió esta idea. ¿Cómo surge el colectivo? Pues surge, yo he sido activista de toda la vida, ¿no? Pero como yo vivo en Beniel y recuerdo que en concreto en el año 2019 ocurrieron muchos sucesos muy lamentables, ¿no? Sí. Habían casos de acoso escolar, casos de acoso laboral a personas LGTB, casos de agresiones a una pareja LGTB en la puerta de un pub, el caso un caso de violencia vicaria muy doloroso para todo el pueblo. Y bueno, fue un año que algo nos removió por dentro y pensamos, ¿qué podemos hacer nosotros para contrarrestar toda esta situación? Un punto de inflexión. Sí, pues vamos a crear un colectivo también aquí en el pueblo y vamos a dar la batalla con estos temas que son tan necesarios, ¿no? Y por eso surgió, un poco así en resumen. Sí, además ahora te preguntaré porque cada vez la violencia se está normalizando, en vez de ir hacia adelante parece que estamos yendo hacia atrás. Y por eso te quería preguntar que por qué es tan importante que se creen colectivos como Péntica y cuáles son vuestros pequeños y grandes objetivos a largo, pequeño plazo, al menos, aunque esto es muy amplio, de qué es lo que os gustaría de verdad conseguir dentro de unos años. Es muy importante que se creen espacios de visibilización. Lo más importante es la visibilidad, porque si yo veo, esto es simplemente un trozo de tela y unos colores, un símbolo, ¿no? Pero hasta que no haya igualdad real y social, pues hay que seguir luchando y merece muchísimo la pena crear estos espacios seguros, amables, en el que todas las personas de verdad nos sintamos iguales y que tengamos participación en la vida social, porque tenemos unas leyes que están muy bien redactadas y muy bien escritas, pero en muchos casos no llegan a la realidad, a la vida real de las personas, no se implementan, no se dotan de presupuesto. Vemos que simplemente hay que echar un vistazo, observar las conversaciones que escuchamos en el bar, los comentarios que nos dicen por el grupo de WhatsApp de padres del AMPA del colegio, en el trabajo, en todos los sitios. Simplemente observar y hacer un buen análisis de la situación y un diagnóstico, detectar todas aquellas desigualdades e injusticias y veremos que estamos rodeados, ¿no? Entonces, hasta que no haya igualdad real, la lucha sigue y la lucha ha estado siempre y va a estar siempre. Y con frases, cuñadismos, como se dicen ahora, al final tiene que ser partir desde el mismo sitio que el resto, que no pasa con la mayoría de luchas. Por eso te quería preguntar también, ¿qué medidas crees que a nivel institucional, aunque esto es un abanico muy amplio, tanto en el ámbito regional como nacional aquí en España, deberían ser necesarias y urgentes? Porque estamos viendo esto que te decía, una normalización violenta que hay cada vez más contra las personas LGTBIQA, como este caso que publicó la protesta de un joven de Molina
que tuvo acoso escolar homófobo y fue ignorado por la Consejería de Educación, y encima con el creciente auge de la extrema derecha aún más. Entonces, sí, es tremendo todo eso que comentabas de que son prejuicios, estereotipos que no han pensado ellos por sí mismos, simplemente copian y repiten como papagayos de otros, son ideas que han pensado otros por ellos. Si le dieran una vuelta quizás no lo repetirían ni lo difundirían, ¿no? ¿Qué pueden hacer las instituciones? Muchísimas cosas. A mí no me ha elegido nadie, no me han votado, yo he creado un colectivo en mi pueblo porque somos activistas y ponemos nuestro granito de arena en cambiar esta sociedad a mejor. Luchamos para que todas las personas sean... Esto no resta derechos a nadie, simplemente dar derechos a quien no los tenía, más derechos y libertades a quien no los tiene. Pero hay personas, y las instituciones sí han sido votadas democráticamente y tienen la responsabilidad de adoptar medidas valientes, en algunos casos acciones positivas, que algunos dicen que no son justas, ¿no? Porque claro, para abordar una situación de desigualdad a veces tienes que darle un empujón. En eso consiste, no se trata de igualdad, se trata de equidad. Entonces, medidas de acciones positivas, como por ejemplo, medidas drásticas, seguro que si tú y yo gobernáramos, nos encerramos en una habitación y nos ponemos de acuerdo enseguida y se podrían adoptar medidas que están totalmente en el marco normativo de la Constitución y de todas las leyes que nos defienden y que son constitucionales. Por ejemplo, primera medida que yo adoptaría si fuera el gobierno, tuviera algún poder, ¿no? Ilegalización de todos los medios de comunicación que difundan un bulo. O sea, mentiras y bulos, si son tan... Pues decimos que no estamos en contra de ninguna religión, ¿no? Pero si las religiones predican decir la verdad, ¿no? Es uno de sus mandamientos, ¿no? Aquí tenemos las instituciones religiosas. Igual que amar al prójimo. Amar al prójimo, decir la verdad, simplemente vamos a intentar decir la verdad. Cuando me llega una noticia, buscar las fuentes. ¿Esto es real? Lo que pienso, lo que he escuchado en el bar, lo que me dice mi cuñado, ¿es real? Vamos a investigar a ver si es verdad. Vamos a buscar la verdad entre todos, ¿no? Yo no digo que yo tenga la verdad absoluta, ni el otro, pero buscar la verdad, ¿no? Pero un medio de comunicación tiene la responsabilidad del derecho a la información, de cumplir con el derecho a la información, y no lo cumplen. Hemos dejado la educación, muy importante, todo lo que no sea poner una asignatura de educación en valores a todos los niveles, en la educación reglada, en la educación en general, adaptada a todos los niveles, y no solo en la educación, porque nosotros hay que educar a los niños y a los adolescentes, sino a todos los ámbitos y estamentos de la sociedad, profesionales de todas las materias, profesionales de la sanidad, profesores, quien educa a los jueces, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que se supone que nos tienen que defender y hacer cumplir la ley. O sea, eso por un lado en la educación. Todo al final se resume en educación. Fíjate si se pueden hacer medidas. Primero, las medidas más drásticas para contrarrestar los discursos de odio. O sea, que se dan tanto en las escuelas, en los institutos, y que al final no se protege al menor, y entonces al final acaban creciendo con este estigma y como con esta culpabilidad que a mí me ha ocurrido mismamente cuando estaba en el instituto. Y era simplemente por este tipo de comentarios homófobos o bífobos o transfobos que al final acababan calando hasta en tu propia autoestima y en tu propio desarrollo personal y de tu personalidad. Totalmente, tenemos la sensación de que, sí es más cómodo mirar hacia otro lado, ¿no? De que los profesores, los docentes, no todos, que no se puede generalizar nunca, pero claro, es como cuando ponemos un cartel en la entrada de Murcia, Murcia libre de violencias machistas, ¿no? Con poner el cartelito ya está todo hecho, ¿no? Es como una declaración de intenciones, pero luego realmente no se hace nada. En este instituto no hay acoso escolar y con eso ya se lavan las manos. No significa que no haya, significa que no se activa el protocolo de acoso escolar. Hay muchos niños que están sufriendo por estos temas a día de hoy. Mi conciencia de gay de 40 y pico años que tengo ya no me permite dormir tranquilo sabiendo que hay personas todavía sufriendo en el 2025 por estos temas. Chicos y chicas que no quieren ir a clase porque le están haciendo la vida imposible, y ya cuando somos mayores en los trabajos.
y en todos los ámbitos de la sociedad. Y luego cuando vas a la policía, a la Guardia Civil, si te toca una persona que tiene una educación en igualdad de género y en delitos de odio con perspectiva LGTBI, pues tienes la suerte de que te toque una persona, como hay muchos casos, pero si te toca una persona que es como que mira para otro lado, como que se ríe, Sí. como que no le dan la importancia que tiene, y bueno, que eso, que tenemos las leyes pero no se cumplen, entonces que se cumplan. Si de todas formas van a decir que estamos en una dictadura, ¿no? Que tenemos un gobierno elegido No hay ninguna democráticamente sensibilización. y nos dicen que estamos en una dictadura, ¿no? Pues qué miedo, o sea, O ¿a qué hay estábamos miedo? mejor en tiempos de dictadura, que eso es lo muy más... fuerte. Sí, lo más Es muy duro. fuerte la tergiversación de la historia, la reapropiación, todo, en los niveles de ignorancia que estamos alcanzando. No es libertad de expresión, es un discurso de odio. No Debería es, tomarse como tal, como un delito de odio. exactamente, no es normal. ¿Qué es lo normal? La norma no es cuestión de mayorías ni de cantidades, es cuestión de derechos, con que haya una persona que no accede y no tiene la igualdad de oportunidades y igualdad de derechos, ya no se está cumpliendo. No es cuestión de cantidades, no es cuestión de mayorías, porque si en una habitación hay 5 nazis y una persona con valores democráticos, pues entonces que la persona con valores se deja llevar también por los otros, no es cuestión de cantidad. Además pasa en todo este tipo de jerarquías, por ejemplo, como decía, en las escuelas o en los institutos, que al final lo que quiere la gente es decir, es que no eres normal, es que no te metes dentro de la normalidad y tú te quedas como, ¿por qué no soy normal? ¿Por qué no me integro? Pero vamos a ver, es que ¿qué es ser normal? ¿O qué es para ti que tenga que entrar dentro de unos baremos? Al final estamos intentando meter por el marco de una puerta a todo el mundo. Es que no debe haber ni diversidad ni diferentes tipos de cuerpo, de expresión de género, de identidad. O sea, así es, no existe la normalidad en el sentido de lo correcto, lo bueno, lo malo, en esa dicotomía, no. Lo normal es la norma, lo mayoritario, no lo correcto. Y luego tampoco existe la neutralidad. No existe la imparcialidad. O la objetividad en el periodismo. Y ni siquiera la objetividad. Entonces, claro, no es normal, no es natural, no es biológico, no es genético, es transfobia. Vamos a empezar llamando a las cosas por su nombre. Y es así con cultural y todo. sociológico, que es uno de los problemas que, sin embargo, se intentan siempre achacarlo a un hecho biológico o hasta incluso que intentan tomar de discursos de antropología, de biología, lo que quieren, Sí. sesgado, para entonces poder sus discursos avalarlos. Han conseguido introducir una serie de términos, como por ejemplo la palabra ideología, como si fuera un insulto. O Es que politizado. esto está politizado. Cuando todo es política, al final. Totalmente. Dime Porque una cosa que no sea política. La política es cómo se organiza la vida, cómo se organiza la sociedad, cómo se organizan las ciudades, personas. cómo se organizan las personas, cómo vivimos, en qué se invierte nuestro dinero. Dime una sola cosa que no sea política. Y te dicen el amor. Pues mira, si yo puedo amar a una persona de mi mismo sexo y estar casada y ser feliz, es política. Todo es política. Entonces, claro, con eso aquí no se puede hablar de política. Han conseguido meter el miedo, han conseguido como meter... si algo que estuviera politizado fuera algo malo. Totalmente. Cuando que algo esté politizado quiere decir que le preocupa a la gente. O la palabra ideología, nos acusan de que esto es una ideología perversa, no sé, que somos radicales, que somos extremistas, que ideología es conjunto de ideas. La corrección política o que estamos intentando imponer. Claro, tú no tienes tus valores, tus ideas, pues eso es tu ideología. ¿Qué problema hay con decir que hay una ideología? Ellos tienen su ideología de extrema derecha, los que nos atacan directamente, y han calado en la sociedad introduciendo estos términos que son totalmente inventados, igual que cuando nos dicen que somos un chiringuito. Todas las personas y mis compañeros también, todos los colectivos, ahora sí que hablaremos, como me vas a preguntar, de la red regional LGTBI, que estamos todos los colectivos unidos y de la unidad. Todas las personas que yo sepa trabajamos de forma voluntaria y altruista. Nos toca poner nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero de nuestro bolsillo. Que haya calado de que somos chiringuitos, eso es una impotencia terrible. Eso, como opinión, es para intentar destruir aún Totalmente. más el tejido colectivo que se intenta Desactivarnos y enraizar. anularnos y invisibilizarnos. Porque al final, cuando tú has dicho, es que yo soy simplemente activista, ha sido algo que ha nacido de mí, es que eso es lo que tiene que ser la iniciativa del pueblo. Claro. Porque al final se nos olvida que la soberanía siempre la ha tenido el pueblo. Su objetivo es ese, que te quedes en el sofá de tu casa, que te desanimes, que pienses que no vale para nada luchar, que no se consigue nada saliendo a la calle, que no se consigue nada y al final
están a punto de conseguirlo, pero no. Ves que sirve para mucho, que solamente con que ayude a una persona para que sea un poco más libre, para que sea un poco más feliz, para que no tenga miedo, para que no tenga vergüenza de ser quien es, ya merece la pena toda la lucha esta. Por supuesto. Además, una pregunta que te quería también hacer es que cada vez me estoy encontrando, evidentemente dentro de la excepcionalidad, pero me estoy encontrando casos de personas, pseudoperiodistas, comunicadores de ultraderecha, al fin y al cabo, que pertenecientes, sobre todo está pasando en el colectivo gay, porque evidentemente la lucha ha sido muchísimo más visibilizada desde hace más décadas, que están apoyando estos discursos de partidos como Vox. ¿Por qué son tan graves y peligrosos estas posturas para el avance de los derechos LGTBIQA+? Bueno, esto es un temazo, esto da para una entrevista ya de por sí. Sí. Ya dijo Simone de Beauvoir que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera a los traidores de su parte, ¿no? Si no tuviera a oprimidos entre sus filas. Qué gran frase. Y este es un caso, porque la extrema derecha lo está haciendo muy bien, hay que reconocérselo, ¿no? Sí. Está cogiendo a gays, homófobos, está cogiendo a mujeres machistas, está cogiendo a negros racistas y está dándole la vuelta a todo, contaminando, tergiversando, introduciendo muchísimo odio y muchísima violencia. Y esto es lo que hacen estos individuos que van a las concentraciones, a reventar los actos que hacemos, van con el micrófono a increpar a las personas más débiles y más vulnerables, a aprovecharse de su situación. Porque a lo mejor no tienen tanta información. Para difundir su mensaje de odio y de que hacemos, que ya lo tenemos todo. O que no somos homófobos ni somos racistas si tenemos aquí en nuestro partido a no sé quién que es negro, o a no sé quién que es mujer, o a no sé quién que... Que el dinero de los españolitos está yendo a la sanidad pública, a estos chiringuitos, a las paguitas, ¿no? Sí. Por los derechos muchas veces feministas o LGTBIQ, que al final siempre lo que acaban ese es el mensaje que intentan calar, sí. Que al final simplemente estás tú chupando o extrayendo del Estado, y que al final lo que tienes es ayudas, y como lo que hablábamos de la equidad, que es que ellos no parten de que no todos nacemos desde la misma posición. No todos nacemos desde la misma posición económica, no todos nacemos en el mismo país, como por ejemplo si nos vamos ahora mismo habiendo nacido en Palestina y formando parte del colectivo LGTBIQ+, no puedes verdaderamente todo tomarlo como un lienzo en blanco, porque entonces estás dando a entender que no hay unas estructuras sociales jerarquizadas y que todo, al final, todas las luchas son transeccionales y que están todas en el fondo enraizadas por los poderes de las cúpulas y de los estados. Es tremendo el caso de estos que me comentas, porque una persona con un mínimo de inteligencia que tenga y que piense por sí misma ve que son personas cargadas de homofobia interiorizada, son personas que, bueno, esto se resume, sálvese quien pueda, ¿no? Como yo ya pertenezco y he sido aceptado, nunca van a ser aceptados por ellos, pero pertenezco ya a ellos, soy uno de ellos, entonces yo voy contra el último y el penúltimo. ¿Y crees que esas personas de verdad, cuando dicen que se sienten orgullosas de quiénes son, de verdad existe un orgullo? Porque yo creo, la verdad, que en el fondo lo que existe, como tú has dicho, es una homofobia enraizada, de Claro. que en el fondo, si ellos de verdad pudieran, intentarían cambiarlo para parecerse más a esa Además normalidad. son personas muy amargadas, con muchísimos problemas de salud Y de mental frustración. y que llevan arrastrando, porque si tú eres feliz, tú quieres que todo el mundo sea feliz como tú quieres repartir amor, tú quieres repartir la bondad. Esas personas solo quieren represión, odio, que los demás no lleguen, que le molestan, le echan la culpa a los que menos tienen, nunca apuntan la mano que señala dónde está el verdadero problema, entonces se machacan a la mano, al dedo que se dice del señala. último contra el penúltimo. Exactamente. Esto es lo que representa esta gentuza, que hay que llamarla así. En el fondo son víctimas de su propio odio, de la educación que han recibido, de los valores que han recibido. Cuando hablan de religión y de los... Pues no sé, este es el que te está quitando, Sí. y te lo está diciendo el que lo tiene, sin embargo, todo. Tienen unas contradicciones internas y una incoherencia brutal. Y yo siempre digo que con su pan se lo coman, ¿no? Porque ellos mismos tienen ahí una mochila que trabajarse, que en el fondo son dignos de pena. Por eso, en relación con esto quería preguntarte que cuál es tu lectura general de esta deriva social cada vez más crispada, más nostálgica,
más retrógrada, al fin y al cabo, que partidos como PP y Vox han llegado hasta incluso a poner de nuevo en la palestra cuestiones como las terapias de reconversión que existían durante el franquismo y que hasta están certificadas por la ONU, que eran torturas psicológicas y físicas, lo único que disfrazadas de esta falsa reconducción. Esto lo único que pone de manifiesto, bueno, las personas que hemos vivido ya varias décadas, hemos vivido los años 80, los años 90, los 2000, pone de manifiesto que ningún derecho, ningún avance conseguido, ningún progreso en la sociedad que beneficia a todos por igual y no resta derechos ni causa daño a nadie, no son irreversibles. Aquí hay una lucha de poder, que es el quítate tú para ponerme yo, y si tienen que recurrir a eso, van a recurrir a eso. Porque lo importante es gobernar, tener el poder. Ya tienen todos los poderes económicos, tienen un montón de poderes, pero que se abran debates que estaban ya totalmente, no había ninguna polémica, cerrados y resueltos en la sociedad. Había una gran mayoría de aceptación y de que no había ninguna polémica, ningún debate, que se reabran. De verdad que vamos a tener que volver a eso. La historia es cíclica, no aprendemos nada, son tan ignorantes que no leen ningún libro, no conocen la historia, no conocen la simbología, no conocen nada, mezclan todas. O sea, ahora hay un problema enorme de ignorancia por un lado y de maldad por otra. Pero que sí son conscientes del daño que hacen. Pues a raíz de esto te quería preguntar qué papel articulado y unido debería tener la izquierda ante esta etapa regresiva y fascista que se está dando a nivel internacional y europeo en estos últimos años. Está claro que debe tener un papel más valiente, debe tener un papel, con la ley en la mano, adoptar medidas realmente valientes. O sea, una ley de medios ya, una ley de medios que acabe con la difusión de bulos, también a través de redes sociales, de medios de comunicación, de redes sociales, porque hace un daño tremendo. O sea, es que para desmontar cada idea, cada discurso de odio, el tiempo que vamos a necesitar para revertir esa situación es tremendo. Durante todos los años que ha gobernado la izquierda ha permitido eso, por no ser valiente. Entonces, autocrítica también a la izquierda o a los que se llaman de izquierda, que luego no practican ninguna medida de izquierda. Por no ser verdaderamente de izquierda. Prácticamente hay pocas diferencias entre los dos partidos del bipartidismo, yo no veo tanta diferencia. Si no hubiera una izquierda ahí verdadera presionando, no hacen nada, prácticamente nada. Eso por un lado. Luego, una asignatura de educación, muy importante la educación a todos los niveles sociales, con la ley en la mano, no se está pidiendo pero medidas valientes de verdad, que llevan, que todos los años que han estado gobernando han mirado para otro lado. Y ahora cuando el monstruo es muy grande, cuando el monstruo está atacando a ellos, cuando le atacaba a los demás, sí, eso les venía bien, cargarse a los adversarios políticos, ¿no? Pero ahora cuando los ataca a ellos se están dando cuenta que le están comiendo la tostada, como dices tú. Es al final cuando el monstruo se hace demasiado grande, que al final tú no puedes tampoco ya manejarlo. No deberían haberlo permitido, pero no es tarde todavía. El tiempo que le queda es adoptar medidas valientes que todavía tienen mayoría parlamentaria para aprobar, estar unidos y protegernos, de verdad, darnos esa protección antes de que llegue el monstruo, antes de que sea demasiado tarde, porque hay gente que se va a morir sin ver sus derechos cumplidos. Nunca hay tiempo para esas personas, ¿no? Nunca hay tiempo para nada. Además, también me gustaría hablar, ya que estamos hablando del monstruo, de este miedo que cada vez parece que es más creciente sobre el colectivo trans, porque es de los que sufre mayor discriminación y mayor ataque por parte de todos estos pseudomedios y cloacas de la desinformación que quieren derogar la ley trans, quieren desinformar y crear bulos y deshumanizar al colectivo. Y por ello preguntarte cómo es de trascendental pues estos encuentros como el organizado por Epéntica, que participó Marc Ambroyer el 16 de mayo, siendo de las voces más importantes del activismo trans en Europa y en América Latina, para reivindicar pues la memoria trans y su futuro, porque como decíais con vuestras palabras, sin memoria no hay rumbo ni sentido. Vamos por partes, vamos primero con el colectivo trans, que dentro de la comunidad, desde luego que es el más machacado, perseguido, señalado, ultrajado, bueno,
esto ya lo sabemos, se ha estudiado, esto ya está todo estudiado, o sea, esto es las teorías de la comunicación, las teorías de la comunicación de Hegel, está todo, o sea, ya sabemos en qué consiste y cómo funciona. Primero empiezan señalando al colectivo más débil y más vulnerable, culpándolo de todos los males de la sociedad. Pero la cosa no se va a quedar ahí. Le están diciendo a la gente que no tiene trabajo, que no se puede comprar una vivienda, que su vida es una mierda porque no le gusta su trabajo o porque tiene 100.000 problemas, que esta vida se ha convertido en el sálvese quien pueda, en buscarse la vida así cuando no debería ser, pero le están diciendo que todos los culpables de sus males son las personas trans, que son unas vagas. Al igual que el colectivo feminista, al igual que las personas racializadas, al igual que todo, ¿no? menas. Pero ahora sí, dentro de mi comunidad, a toda la comunidad en general, pero en especial a la comunidad trans, que son una moda, que esto es un capricho, de que solo están preocupadas, no producen nada, que están preocupadas en cambiarse el sexo, que esto es un gasto a las arcas del Estado, al dinero de los contribuyentes y a la sanidad pública, todo lleno de falsedades, simplemente porque como es tan fácil de creer, es un enemigo tan débil, tan minoritario, son tan cobardes, luego van a ir a por los demás, van a ir avanzando paso a paso, y en eso consiste, eso en cuanto a las personas trans. Y luego sí, trajimos a Marc Ambroyer, que para nosotras es un referente, estamos de acuerdo con todos sus valores, siempre ha sido una persona muy crítica, muy luchadora, una activista histórica de verdad, que empezó a luchar en los tiempos del franquismo, de forma clandestina, reuniéndose en los salones de la iglesia, porque era el único sitio donde no podían sospechar que estaban reuniéndose, con la gente que venía de los movimientos sociales, con la gente de la lucha obrera, de los sindicatos, del Partido Comunista, de toda esa gente que se logró organizar en los movimientos homosexuales de liberación, en los movimientos de acción revolucionaria, y a partir de ahí se creó influidos por la revuelta de Stonewall, que llegó a España, porque aquí había una censura total, llegó a través de una revista que se editaba en Francia, a Barcelona, y así se fue difundiendo. Eso les impulsó a decir: hasta aquí, ya ha muerto el dictador genocida, criminal genocida Franco, pues verse con fuerzas para salir a las calles. Ningún derecho se ha conseguido con besitos, se ha conseguido saliendo a la calle y luchando a gritos, con el megáfono y con la pancarta, de forma pacífica, pero con el megáfono y la pancarta y gritando en la calle. Eso es lo que también debemos transmitirle a la juventud, y muy bien explica Marc Ambroyer, que hizo un repaso histórico a toda la historia, sin lo que tú comentabas. Si no conocemos nuestra historia reciente, ¿cómo vamos a reconocer la lucha de las personas que nos precedieron, que gracias a esas personas, si no queremos agradecérselo, pues por lo menos merecen un respeto? Si no queremos votarlas, cada uno que vote según sus ideas, su conjunto de ideas y según sus valores, pero por lo menos debemos rendirle un homenaje y el respeto que se merecen, porque no es que conozcan la historia, es que han vivido la historia y la han peleado. Esas personas son las que de verdad merecen. Luego salen otros personajes televisivos, como los que hemos nombrado antes, y los seguimos como si fueran gurús de la información, ¿no? Pero bueno, hay que conocer la historia real y reconocerla y darle el valor que tiene, no por nada, sino porque no se vuelva a repetir, para no volver a los mismos errores y los mismos horrores. Que si no conocemos nuestra propia historia, estamos condenadas al final a repetirlo. Exactamente. Y que luego me ha surgido también esta cosa de lo que estabas diciendo, que por ejemplo de los personajes que hemos hablado antes, al sacar lo del franquismo y tal, me parece de verdad de ignorancia el no saber de que justamente aquí había una ley de vagos y maleantes, que justamente todas las personas que estuviéramos dentro del colectivo nos habrían en el fondo enjuiciado y nos habrían metido para adentro. O sea que, no sé, es lo que hablabas tú, de que al final es muy importante, y sobre todo también el respetar las luchas de nuestros predecesores que han estado ahí, porque también está habiendo mucho
una burla hacia todas estas mujeres que lucharon por los derechos feministas y que por estos comunicadores o pseudocomunicadores o como se les pueda llamar, también hasta incluso están ridiculizándoles, porque al igual que se hace con el colectivo trans, la mejor manera para deshumanizar y para no poder empatizar es la ridiculización y la burla. Y entonces al final acaba siendo que no los ves como personas, nos ves como otra cosa. Y Totalmente. eso es muy importante. Por Sobre eso todo yo... con los colectivos minoritarios, con las minorías, consiste en eso, en deshumanizarnos por completo, ridiculizarnos, humillarnos. Primero es con la broma, es reírse de nosotros. El colectivo LGTBIQ+, siempre ha estado perseguido, como tú muy bien comentas, sobre todo en las dictaduras. Siempre ha habido, porque la sociedad es sexista, es machista y es LGTBI-fóbica. Y contra eso pues hemos aprendido mucho del movimiento feminista, el movimiento LGTB. El colectivo LGTB siempre ha sido perseguido con leyes y sin leyes, con la ley de vagos y maleantes, que nos nombraban directamente, con la ley de peligrosidad social, que se nos incluyó también directamente. Luego, cuando se logró derogar la ley de peligrosidad social, se nos siguió persiguiendo a través de la ley de escándalo público, que no fue derogada hasta los años 80 y pico. Es que la gente no sabe, si no conocemos la historia de verdad. Marc Ambroyer lo explica muy bien, además es una persona muy buena comunicadora, que da gusto escucharla, es una referente para nosotros. Este año el colectivo No Te Prives, que es el colectivo de la región de Murcia, ha tenido a bien darle el reconocimiento de la Pluma de Plata 2025, porque la verdad que se lo merece. Y todas las personas trans, y todas las personas que han luchado, y todas las tantas activistas que han muerto, que han puesto su sangre y de forma anónima y que no han sido nunca reconocidas, ¿no?, por todas. Además es espeluznante, como decías, de que, por ejemplo, haya leyes que no se derogaron hasta el año 80 y pico y, sin embargo, sea tan difícil crear una ley de memoria histórica que sea respetada o que de verdad siempre nos vengan a decir de que somos nosotros los que reabrimos la herida. Nunca se cerró ninguna herida. Totalmente. Lo único que fuimos es silenciadas y vapuleadas y todavía en cunetas. Entonces, yo también creo que lo que pasa con el colectivo trans es que, al igual que, por ejemplo, dentro de lo que cabe está más normalizado ahora mismo lo que es la sexualidad, la identidad de género todavía creo que es un tema que la sociedad no está preparada para afrontar ahora mismo. Creo que es algo que todavía se nos queda grande en el colectivo imaginario social. Y entonces es eso, que al final no llegan de todas formas a comprender muchas cosas, y es por eso tan importante que haya medios de información veraces que puedan de verdad crear un espacio. Estoy de acuerdo contigo con lo que comentas, de que lo que más molesta, porque dicen, bueno, que se acueste, al final parece que está más normalizado socialmente, decir, bueno, que lo que haga de puertas para adentro, que se acueste con... Pues bueno, no, pero que una persona rompa los cánones, los estereotipos de género, la normatividad imperante, eso, vamos, se sienten amenazados, se sienten atacados, les salude directamente. Y por lo que comentabas antes, en este país hay un problema de base, que es que este país es una democracia, es una democracia participativa, pero no es una democracia activista. Quiere decirse que aquí no se hizo una transición normal. Aquí se quedaron las mismas personas que estaban siendo los jueces de la judicatura franquista, al día siguiente eran jueces del Tribunal Democrático, pero eran las mismas personas. No hubo una verdadera transición, ¿no? Entonces ese problema lo llevamos arrastrando con toda nuestra simbología, con toda nuestra en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la judicatura. Hasta hace muy pocos años se ha mantenido, bueno, con la Iglesia, la separación de poderes, con un montón de cosas que... Ese es un problema de base que tenemos, que hasta que no haya una izquierda valiente, dispuesta a afrontarlo, a atajarlo, no va a ser muy duro cambiar las cosas. Y me parece importantísimo el mensaje, como dices, de que no ha habido una condena, no ha habido una transición, porque es que no eres fascista una mañana y al día siguiente te haces demócrata. No aceptan la ley de memoria histórica, no siguen las personas en las cunetas. No sienten vergüenza por haber sido fascistas, ese es el problema.
han reescrito la historia a su manera, y aquí no hay personas que lucharon por la democracia, no hay personas que lucharon por la república, la época de mayor avance que ha habido en este país, y eso se ha olvidado, y sin memoria no hay presente, ni hay futuro, ni hay nada. Lo que decíamos antes, estamos perdidos, estamos sin rumbo y no sabemos ni quiénes somos, y cualquier youtuber y cualquier, bueno, no sé cómo calificarlo, pues vamos a creernos sus disparates de cuñado de bar. Sí, y además es muy importante porque es lo que está dando lo que ha dicho de la identidad de género que le salude, que es también por estos roles de género arcaicos, de esta masculinidad, que tóxica, en el fondo al final tienen que mirarse a ellos mismos y les da miedo mirarse a ellos mismos en el espejo. Yo creo que uno de los mayores problemas en este país, y que ha pasado también de todas formas en muchos lados, es que no da vergüenza ser fascista, y sin embargo sí da vergüenza ser gay o ser lesbiana o ser bisexual. Han conseguido o ser eso, trans, fíjate. Eso. O ser han conseguido. Ya no tiene que dar vergüenza ser feministas. Pues la izquierda tiene que ser capaz de que vuelva a dar vergüenza, porque antes hacían las cosas, pero lo decían de otra forma. Con la boca más pequeña. Ahora es que están envalentonados completamente, ya no han, o sea, han perdido la vergüenza a ser fachas, a ser antidemócratas, a ir contra los derechos humanos. ¿En qué sociedad estamos? En que se ha convertido simplemente aceptar, defender los derechos humanos te convierte en un radical de izquierdas peligroso. Han conseguido. ¿Qué crees que ha ayudado para que ahora se sientan más envalentonados que antes? Al menos como, ya hasta incluso es algo a lo mejor personal, pero para intentar poner el foco y poder organizarnos mejor, que yo pienso, en mi opinión, que tiene mucho que ver ahora mismo el auge que hubo a raíz de la pandemia, de todos estos bulos, de toda esta desinformación, de toda esta auge negacionista que lo niega todo, y entonces cuando te niegan la mayor no sabes ya cómo debatir. Yo creo que eso ha tenido mucho problema, y que al final han conseguido adueñarse ellos de los medios de comunicación y de la información. Hay muchas causas y el problema es muy complejo, sí, es muy complicado y hay muchas causas, pero antes de la pandemia ya se le permitió a esta gentuza lanzar sus discursos de odio. Ya se les permitió... Y llegar al Congreso. O sea, es que es el problema de base que te he dicho que tiene esta democracia, que somos tolerantes incluso con los intolerantes. Y a los intolerantes hay que aplicarle un cordón sanitario, que no se le aplicó en ningún momento. No se puede decir... contra la intolerancia. Exactamente. Si defendemos unos valores que tenemos claros y que ya estaban aceptados socialmente, que son los derechos humanos, esta gente niega la Agenda 2030 ni el ecologismo, son racistas, son machistas, son LGTBI-fóbicos, no sé, están llenos de odio. Son todo lo contrario a los derechos humanos. Entonces eso se le ha permitido. Ahora el monstruo es demasiado grande. Utilizan las etapas de crisis, como la pandemia, muy bien que comentaba, con el tema de la guerra de las banderitas. Han polarizado mucho, han creado mucho odio. Al final no hay respeto porque ni siquiera te quieren escuchar. Cuando ya te ven que no eres de ellos, si no eres de los de ellos, van contra mí y ni siquiera te escuchan. O sea, han creado... Ahora es muy difícil, va a costar mucho revertir esta situación, pero tenemos por eso, con más motivo todavía, vamos a seguir aquí luchando hasta el final. Por supuesto, y además esa es la cosa que también te quería preguntar, por lo que tú dices de que al final se les ha dejado decir todo esto también porque lo que creo que temían era un avance demasiado progresivo que les quitara a ellos sus privilegios. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas de este discurso que hay tanto por redes ahora con el genocidio de Palestina, que siempre se da a entender que las personas que sean del colectivo LGTBIQ serían lapidadas si estuvieran en estos países, para simplemente deshumanizar también algo tan fuerte como un genocidio? Es tremendo, y además que es totalmente falso. Porque, bueno, con lo que hablábamos, lo que estamos hablando todo el tiempo, si no se respetan los derechos humanos, si no se respeta el principal derecho y más sagrado, que es el derecho a la vida, todas las personas deberíamos ser pacifistas. Es que no hemos aprendido nada de la historia, ¿no? No hay orgullo, no hay vida si miramos hacia otro lado ante un genocidio de un pueblo entero, que no son los 70.000 muertos que llevan ya, entre ellos 17.000 niños, niños, mujeres,
enfermos, periodistas, sanitarios, o sea, no se respeta ni la ayuda humanitaria. Es que van a dejar morir de hambre a 2 millones de personas exiliadas y condenadas a morir de hambre sin futuro a un pueblo entero. Si no tenemos la empatía ni la sensibilidad humana para ver un montón de sábanas, que yo no soy padre, pero las personas que tengan hijos y que tengan un bebé en su familia y vean esas imágenes, no sé, y que lo único que consigan es deshumanizarse, estamos permitiendo eso. ¿Hasta qué niveles estamos llegando que estamos permitiendo eso? Ningún gobierno ni Europa debería mirar hacia otro lado con eso. Al contrario, están colaborando, cómplices, están rearmando a Israel. Y bueno, no se dan cuenta que están en lo que comentábamos antes de ese movimiento que se autodenomina feminista, que está haciendo lo mismo con las personas trans, las más desfavorecidas, las más vulnerables, las más débiles de la sociedad, las más perseguidas, están atacándolas por su genitalidad, por lo que tenemos entre las piernas, que es lo que ha hecho el machismo históricamente con las mujeres, basadas en las diferencias genéticas, construir un relato de odio y una diferenciación que no es real. Pues con esto es lo mismo. Los judíos, en este caso, el pueblo judío o Israel, está haciendo lo mismo que le hicieron históricamente a ellos. Un pueblo perseguido que el colectivo LGTB debería cuanto menos tener la sensibilidad ante estas cosas. Hemos sido perseguidos, hemos sido torturados, hemos sido encarcelados. Todavía no podemos ser nosotros mismos, no podemos expresar nuestro deseo en un bar porque nos parten la cara a día de hoy. Entonces, quien niegue esto y vamos a mirar a otro lado con esto, no podemos. Y esta falsa moral de decir, no, es que tú si eres feminista o perteneces al colectivo, allí te matarían, entonces ¿de qué vas? Como dan a entender falso. Que entonces, como es una sociedad que está con esos valores retrógrados, que merecen entonces ser asesinados, o sea, es un discurso que recuerda a movimientos... Es un discurso muy peligroso. Antiguo, muy peligroso. Es un discurso nazi muy peligroso. Es como decir, todos los musulmanes son... Esa frase solo puede acabar de la forma de... Los musulmanes son 100 millones de personas en el mundo, ¿no? O los que sean. Es como decir, todos los cristianos son, o todos los españoles son, todos los hombres somos, todas las mujeres son, todos los gays son. Esas generalizaciones es que no hemos aprendido todavía eso, ¿no? Es decir, también hay personas LGTB, Palestina, por supuesto, y también hay activistas. Ese discurso de que tú te callas y no defiendas esto porque tú en ese pueblo serías matado, se llama, bueno, es homonacionalismo, es pinkwashing, es coger nuestros valores y utilizarlos, apropiárselos para ellos, para defender sus valores patrióticos de un pueblo contra otro, cuando no tienen nada que ver. Dentro del mundo musulmán o del mundo árabe, pues tienen su cultura, tienen su religión, hay personas machistas, porque este es un problema estructural, sistémico, mundial y global. En todas las culturas y todas las sociedades son machistas, son LGTBI-fóbicas, y hay personas LGTBI y hay personas activistas luchando por cambiar las cosas. Ese discurso de que ahí te matarían, maltratan a las mujeres y maltratan al colectivo gay, de verdad, es falso. No creerlo porque es falso. Informaros de verdad cuando venga una información, buscar las fuentes y leer. Y la gente lo que veo es que de todas formas es muy aporofóbica, o sea, tiene más bien fobia hacia el pobre. Y no se dan cuenta de que al ser un problema, como has dicho, sistémico y estructural, tú no puedes avanzar en derechos si ese país es tan pobre que no puede haber ni una formación buena, ni un avance en derechos, o que simplemente hasta incluso tengan prácticamente todos los gobiernos que pasan en África satélites de Europa puestos a dedo para que sean corruptos y para que se pueda expoliar a África de la forma en la que se expolia. Entonces tampoco se va a poder avanzar en derechos LGTBI, QA, o en derechos feministas, o en derechos para cualquier persona. Entonces ese es el problema, que no se ve al final cuáles son las causas, solo hablamos de las consecuencias, y ese es el problema, porque al final siempre va hacia el mismo, pero sin embargo siempre lo que hacemos es al final criminalizar a quien está peor. Como tú muy bien has dicho, ya hay un problema de base que es la clase social.
y la aporofobia, por supuesto. Si viene un jeque árabe, le da igual que sea musulmán, que sea, pero viene con dinero. A ese hay que respetarlo y hay que lamerle las botas, porque viene con dinero. Es la sociedad capitalista y egoísta y salvaje que hemos creado, y muy poco humanitaria ya, porque les molesta eso. La gente más pobre, más vulnerable, que deberíamos estar orgullosos de acoger y de refugiar y de ayudar a esas personas, y de de todo ayudarlas lo que aportan en sus encima, orígenes. y de lo explotados que son. Y es que de verdad estoy totalmente de acuerdo, porque encima es ese sentimiento de decir, Dios mío, la gente no se está dando cuenta de lo manipulada que Sí, está siendo. es lo que hablábamos antes, el negro este que es racista, que está en este partido político que no quiero ni nombrar, sí. el sálvese quien pueda. En los Estados Unidos, ¿a quién ponen de vigilantes de seguridad en la frontera con México? A inmigrantes mexicanos que han logrado ser uno de los de ellos y son los que más odio tienen. Por dinero. Son los que más odio tienen a sus propias raíces, a sus propios orígenes, a su propia comunidad, ¿no? Se aprovechan de eso. Como tú ya perteneces pues al primer mundo, por así llamarlo, ¿no? Que es mentira tampoco, pero bueno, tienen un salario, se compran sus valores, su dignidad, y son los más crueles para que no se les estropeen lo suyo de forma egoísta, odio por que su no origen, vengan más. por su historia. Me molestan hasta los propios míos, ya olvido mi origen y procedencia y me convierto en un racista peor. Y es eso, al final es un problema de clase social. Si no tenemos conciencia de clase y de que todas las personas somos iguales independientemente de nuestro sexo, nuestro género, nuestra identidad, nuestra ideología, nuestras creencias, nuestro origen y procedencia, si tenemos alguna discapacidad o capacidades diversas, todas las personas somos iguales en el sentido de que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. La misma dignidad como ser humano. Si hemos olvidado eso explica que esté pasando lo que está pasando. Son tiempos de verdad muy oscuros. Y como decías, que si el inmigrante es rubio con los ojos azules alemán, que va a venir aquí a especular con la vivienda, ahí no hay ningún tipo de problema, ahí le hacemos la cama. Ningún problema. Por eso, a veces ya es que hasta incluso es un problema, lo que digo, muy aporofóbico, muchas veces más que a lo mejor contra la inmigración. No, es hacia un tipo de inmigración seleccionada. Totalmente. Y ese es el mayor problema. Por eso pienso que es muy importante, por ejemplo, hablar sobre actividades como la que va a haber este próximo 7 de junio en Beniel, para un Beniel más inclusivo, más igualitario, más que visibilice, porque al final ese es el problema, que está la gente invisibilizada. Y que quería también hablar sobre este calendario para que nos pudieses adelantar algo, para poder hacer un poco de promoción y que la gente... Sí. Pues sí, es importante, aunque a veces no vemos un resultado inmediato o para nada. O no alcanzamos los objetivos que nos proponemos, parece que no estamos haciendo nada, es muy importante. Cuando yo vivo encima de un bar y yo desde mi casa escucho los comentarios, nos arrancan los carteles anunciando el orgullo, en muchos comercios no nos dejan colgar el cartel fuera en la puerta y en algunos que nos dejan, luego cuando vuelvo a pasar los han arrancado y digo, oye, nos has quitado el cartel, dice, no, ha sido mi hijo, o ha sido... Siempre hay una... Bueno, sabemos el discurso de odio que hay, de verdad que les molesta. Si hay un cartel de la Virgen o de la Semana Santa, lo digo así de claro, ese es, vamos, nadie se atreve a tocarlo, ¿no? Eso es algo, bueno... sagrado, casto y puro, y la Virgen Santísima. Pero como vean una bandera LGTB, yo al que no me crea le invito a que salga y se dé un paseo por la calle con una bandera LGTB. A ver si recibe las miradas de odio, a ver si se le clavan como puñales en la nuca, o salga con una símbolo. Yo que amedrentan, es que amedrentan. Les invito a que hagan ese experimento social, si no me creen lo que digo. Bueno, es muy necesario porque en el pueblo, ya como ya te he comentado antes, todavía hay criaturas, niños, niñas, niñes. Pues sí, es muy importante la labor que estamos haciendo en todos los espacios, ya bien sea en las grandes urbes, en las ciudades o en los pueblos, más necesario todavía, sí. Porque sabemos lo que hay, sabemos lo que cuesta y es muy importante que se dé esa visibilidad. El sábado 7 de junio celebramos el orgullo LGTBIQ+ de Beniel. Quiero invitar a todo el mundo que venga a apoyarnos, que venga la gente de fuera, porque todavía en los pueblos hay mucha
mucha armarización, mucha vergüenza y muchos complejos. Yo me veo a la gente joven, me los veo en el orgullo de Murcia, me los veo en el orgullo de Alicante, y nosotros hemos creado un orgullo en el pueblo para que venga la gente del pueblo y todavía sienten vergüenza y rechazo por el rechazo y la LGTBI-fobia que a día de hoy existe, ¿no? Para nosotros es incomprensible, pero existe. Entonces todos los compañeros y todos los colectivos están haciendo un trabajo extraordinario. Como te he comentado antes, se dejan su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, su dinero de su propio bolsillo para dar esta visibilidad y que nadie se sienta solo y que vengan, que por favor nos apoyen, que no hace falta ser LGTBIQ+ para apoyar los orgullos. A todas las personas hetero, aliadas, que por favor, todas las personas que estamos con los derechos humanos, que vengan y nos apoyen, porque al final siempre nos vemos los cuatro de siempre, los activistas con las banderas, que somos muchos más, que somos mayoría la gente buena, que somos mayoría la gente con valores, con corazón, que somos mayoría. Ellos son una minoría, lo que pasa es que hacen mucho ruido y hemos sido demasiado tolerantes con ellos. Se le ha dado muchos espacios, muchos micrófonos, muchos altavoces, pero no son la mayoría. Hay gente joven muy buena. Eso es lo que creo que nos hacen ver. Yo, sí. Por ejemplo, he recibido muchos comentarios de eso, de que parece que si no formas parte del colectivo no puedes aportar, que evidentemente era bajo una postura homófoba, bifoba, pero es eso que decir, todo el mundo necesitamos está bienvenido, estar unida. porque es que es lo único que nos va a hacer que estemos al final en el mismo barco y, como hemos dicho, que todas las luchas estén unidas, sea feminista, sea lesbiana, sea gay, sea una prueba de que todos estamos unidos es que yo siempre digo, ¿qué habría sido de mí en el colegio, en el instituto, sin mis amigas mujeres hetero que me defendían y ponían el cuerpo y ponían la voz para defenderme? Es que estamos todos en la misma lucha, es que hoy es a ti, pero mañana puede ser a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, a tu compañero del trabajo, a tu pareja. Es que los derechos humanos nos abarcan a todos. No puedes decir, no, es que es que yo no soy una persona trans, eso, que vayan las personas trans, o es que yo no soy palestino, porque... Pero es que cuando mañana sean por las personas trans, a lo mejor al día siguiente es a por ti. Mañana entonces será demasiado tarde. Así que es lo que debe haber como mensaje unitario y al final también de sororidad y de fraternidad, porque al final pienso que ese es el mejor sentimiento que puede haber para al final poder unirnos y sentir esa conexión y ese sentimiento de verdad de hermandad. Y pienso que es algo súper importante y que por favor que vaya la gente a Beniel y que vaya la gente al orgullo y que vaya la gente sobre todo a ser, porque es lo único que tienen que hacer, ser y vivir y ya está. Así que nada, José, de verdad, muchísimas gracias, me he sentido genial, espero que te hayas sentido cómodo. Como último mensaje me gustaría... Sí, porque te quería hacer esa pregunta de si tú pudieras hablar ahora mismo a la ciudadanía, ¿qué les dirías? ¿Qué es lo más urgente que querrías decirle en una o dos o tres frases? Yo como último mensaje a las personas buenas, de corazón, de verdad, a las personas que luchan por dejar un mundo mejor a las próximas generaciones, un mundo más igualitario, más humano, más generoso, con una vida más saludable, más amable, más feliz, ¿no? Porque al final lo que estamos hablando es de esto, de las cosas de la vida diaria. A todas esas personas que tienen sangre en las venas, que luchan contra las injusticias y las desigualdades. Yo me gusta siempre citar unos versos de Alexander Pushkin que dicen lo siguiente, por lo que hablábamos de que estamos en un momento muy oscuro. Si yo no ardo, si tú no ardes, si nosotros no ardemos, ¿quién iluminará en la oscuridad de esta noche? No podemos quedarnos en la oscuridad. Vamos a poner nuestro granito de arena como si fuéramos pequeñas luciérnagas. Si fuéramos una gran masa de luciérnagas que damos luz, porque la oscuridad está ahí, pero también está la luz. Entonces no podemos, vamos a arder, vamos a hacer lo que podamos hasta el final. La lucha continúa hasta el final. Y vamos a seguir aquí hasta el final, porque al final todas las luchas son necesarias para ir a lo mismo, al mismo objetivo común. Y yo de verdad que me siento muy agradecida de que existan personas como tú, como el colectivo de Péntica, y que podamos de verdad conseguir que mañana sea un día mejor y que como nos encontramos el mundo sea un poquito mejor cuando lo dejemos. Así que muchísimas gracias. Viva Palestina Libre, porque es un tema también que Viva Palestina Libre. Y José, de verdad,
encantadísima de que haya mensajes como el tuyo. Viva Palestina libre. Esto no resta derechos a nadie, que nadie se sienta amenazado, que nadie se sienta que le estamos quitando nada. Son derechos humanos. Y porque encima lo más gracioso es que se está intentando deshumanizar ya simplemente vidas de niños inocentes, de personas inocentes, de civiles. Y lo más importante es el poder vivir todos con dignidad, con la dignidad que nos merecemos. Así que viva Palestina libre, que se pare de una vez ya este genocidio y que dejemos de ser cómplices de esta masacre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.